Bueno, gracias amigos, ya estamos de vuelta con ustedes y vamos entonces al plato fuerte de hoy, que ustedes lo estaban esperando. Pongamos en pantalla la portada para quienes siguen nuestra señal de video. Y la polémica titula así: Victoria en la asamblea para Abad. Descríbenos la portada, mi querido Chano. Oe, 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 Vero, Vero. Oe, 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 Vero, Vero. Yo quiero celebrar, yo quiero ir a bailar, como en la asamblea a gozar. Ya, mi amor. Bueno, pues ahí hemos graficado esto, ¿no? Como cuando alguien sale campeón y le levantan en brazos al director técnico, especialmente en las ligas europeas, ¿no? Claro, una manteada le dicen así. Exactamente, ya entonces así le hemos puesto a la Vero Abad ahora, porque pues no pasó la autorización para el juicio político, ¿no? Así es. Así que vamos a desarrollar esta historia, queridos amigos, porque por ahora, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, puede respirar muy tranquila. ¿Por qué? Porque la Corte Nacional de Justicia no podrá enjuiciar penalmente a la vicepresidenta por el presunto delito de concusión en el caso Nene. Así es, amigos, porque en la sesión del Pleno de la Asamblea realizada hoy de manera virtual, no hubo los votos para autorizar el enjuiciamiento penal a Verónica Abad. Eso es lo que ustedes querían entender, leer, escuchar. Aquí está la información. Revisemos cómo estuvo justamente esa votación. A ver, a favor de permitir el enjuiciamiento penal hubo solo 38 votos correspondientes al bloque gobiernista de ADN. Miren, es decir, el ADN se quedó solo. Ya le escuchábamos al secretario de la administración, al señor Wong, que decía que ellos son ahora 36, es decir, solo 2 votitos más se sumaron. Solo 38 votos a favor de permitir el enjuiciamiento, ¿no? Mientras que la mayoría que negó este enjuiciamiento sumó 75 votos correspondientes al Movimiento Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y también algunos pocos del Movimiento Construye. Ajá. El Movimiento Construye se abstuvo, con sus 20 legisladores presentes en la sesión de forma virtual. Así es, ¿no? Y la moción fue presentada y luego votada. Esta moción fue presentada por la asambleísta Gisela Molina, ex del Movimiento Construye, ¿no? Tantos ex, ¿no? A ver. Previamente se votó por una moción planteada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta, para que se autorice el enjuiciamiento de Abad. Y esta moción también obtuvo solo 41 votos a favor, y estos correspondieron al movimiento oficialista ADN, ¿no? Y unos pocos de Construye, mientras que en contra votaron 74 legisladores del movimiento Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, Pachacutic, y ya lo dijimos, parte de Construye también, ¿no? Pero es importante, pues, escuchar, mirar los argumentos que tuvo el legislador Berresueta para que se haya planteado esta primera moción. Vamos entonces a escuchar. Gracias, señor presidente. Lo dice claramente la Constitución: autorizar. No vengan aquí con leguleyadas que no tienen sentido de decirnos no autorizar. Aquí es clara y es expresa la Constitución. En derecho público se puede hacer lo estrictamente permitido, señor presidente y señores legisladores. Aquí dice autorizar. Por eso, señor presidente, sin texto en mano, sin guión, con la razón, señor presidente, con lo que dice la Constitución, no con aquellas jugarretas oscuras a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de cartón que tenemos en este momento. Solicito, señor presidente, y mociono como moción previa, señor presidente, como moción previa, que se autorice el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, a pesar de que mi voto va a ser en contra, señor presidente. Mi voto va a ser en contra de la autorización, porque no estoy de acuerdo con esa persecución que se pretende hacer en contra de la vicepresidenta, más allá de que sea ella o no. Esa jugarreta del presidente de la República, que lo único que busca, señor presidente, es quitarse de un problema que él mismo lo causó. Señor presidente de la República, hágase cargo de su problema. No venga a votarle a la Asamblea Nacional o a la función judicial un problema que usted ha causado, señor presidente. Nosotros no nos vamos a hacer cargo
de ese muerto, señor presidente. Usted hágase cargo, porque a los 3 días ya huele mal. Usted hágase cargo, señor presidente. Por lo tanto, y anticipando que votaré en contra de mi propia moción, pido, presidente, como moción previa, que se autorice por parte de esta legislatura la autorización, y mociono como moción previa, presidente, que se vote la autorización del enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Claro, cuando uno ve esto, ¿y por qué proponen los de la Revolución Ciudadana? Luego veo que los de ADN estaban tan calculadores, que estaban a la defensiva, estaban ahí en la retaguardia para ser únicamente reactivos y que los demás se quemen. Y al colmo. Por supuesto, ¿no? Y esto era lo que correspondía, ¿no? La reflexión que hacía el asambleísta Berresueta. Claro, la Constitución dice autorizar, no dice no autorizar. Claro. Entonces, eso era lo correcto, que se vote por la autorización. Y obviamente no hubo los votos en esta moción, ¿no? Y bueno, posteriormente la Asamblea se pronunció oficialmente ya como institución sobre la votación de hoy, mediante el siguiente comunicado. ¿Qué dice? Estamos leyendo el comunicado de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, dada la reserva declarada por la jueza de la Sala Penal Policial de Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Constitucional de Justicia, al no contar con la información suficiente que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, y más aún cuando se evidencia que en la misma razón sentada dentro del juicio existen errores, los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente, no ha podido conocer ni discutir ningún documento del expediente del juicio número motivo de la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador. El comunicado continúa diciendo: en tal sentido, la solicitud de enjuiciamiento penal a la ciudadana María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República, fue negada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 75 votos. Según el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, la concusión es un tipo penal que no prescribe, por tanto, la autoridad competente podría continuar las acciones legales correspondientes una vez que concluya el periodo de la vicepresidenta de la República. Sí, bueno, este ha sido justamente uno de los argumentos que han sido señalados por varios asambleístas, ¿no? Porque no contaban con información. Recordemos que la propia jueza de la Corte Nacional, la jueza Daniela Camacho, pues declaró al proceso investigativo como reservado a pedido de la Fiscalía. Entonces, por eso se denunció desde la Asamblea que la Corte Nacional no remitió insumos, no remitió argumentos que puedan ser analizados por los asambleístas para que puedan, en base a ello, pues tomar una decisión. ¿Crees que esto de las reservas fue un error? Yo creería que sí. Desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Por supuesto. Porque claro, alimentó que no hay la información. Creo que todos repitieron esa historia, todos los bloques. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? Y finalmente dijeron, nunca la tuvimos. Así que ¿cómo quieren que votemos de algo que no conocemos? Extraño, intencional o no, pero la información fue declarada reservada y querían que al otro día voten. Les daban toda la razón para no hacerlo. Así es, ¿no? Y bueno, previo, esto sin duda generó mucha expectativa lo que iba a suceder hoy, ¿no? De esto sí se venía hablando en estas últimas 48 horas, pues ya era la comidilla del día, ¿no? Entonces, previo al desarrollo de esta sesión, se habían anticipado muchos criterios, como el del asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, quien también aseguró que no se podía, pues, votar a ciegas, porque la jueza a cargo del proceso, ya lo dijimos, Daniela Camacho, no entregó a la Asamblea ni un solo documento sobre la vinculación de la vicepresidenta. Pero este video fue grabado antes, ¿no? Ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que se iban a abstener, en este caso, del Movimiento Construye. Ahora, fue grabado antes, pero salió después de los hechos de la Asamblea. Lo tenían guardadito, exactamente. Guardado. Ajá. Vamos entonces a mirar y a escuchar lo que dijo la asambleísta Galarza. Quieren que votemos a ciegas en la Asamblea Nacional. No nos han entregado un solo documento sobre la presunta vinculación a la infracción penal por parte de la vicepresidenta Abad, dejando sentado también que lo que se encuentra en la página SADGE no es la totalidad de la información. Para tomar decisiones tan importantes siempre necesitamos la transparencia. En tal virtud, varios de los compañeros de la bancada de Construye
tendrán un voto en abstención. Sin embargo, cabe recalcar que, aunque hoy no se levante la inmunidad para la vicepresidenta, en 8 meses, una vez que deje el cargo, ella podrá ser vinculada e investigada por la justicia para identificar si ha existido o no ha existido un delito. No puede la discusión nacional centrarse en el debate sobre una vicepresidenta. Necesitamos salud, necesitamos seguridad, necesitamos empleo. Y decirlo claramente, para todo lo positivo y transparente, contarán siempre con nuestro apoyo. Pedirle al señor presidente que también pueda... Interesantes comentarios de la gente. Dice a Camacho, se refiere supongo yo que a la jueza, es la Messi en bajarse vicepresidentes. Bien pensado. Y están diciendo que esa pizzería El Leñador era de un conocido político. Y también nos advierte... ¿No era de Fernando Villavicencio esa? Sí. Ah, tienes toda la razón. Sí, ya me acordé. Sí, es que es de esa pizzería. Y también que hay un problema en las repetidoras de la radio en Pacto. A ver, Carlitos Minango, que tome nota porque María de Lourdes Pailacho nos dice saludos cordiales, favor revisar las repetidoras de su radio, ya que en Pacto, noroccidente de Pichincha, no hay señal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿no? gracias por ese reporte. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en la frecuencia 94.5, que justamente sale en el noroccidente de Pichincha. Y bueno, continuemos con lo que sucedió hoy, pues, y ya lo dijimos que la expectativa de esta sesión en la Asamblea estuvo, pues, marcada también por dimes y diretes, ¿no? Por especulaciones, por declaraciones, comentarios, ¿no? Porque había cierta incertidumbre por lo que iba a pasar. Era un imán este tema y todos estábamos pendientes. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa señaló que había un pacto entre el gobierno y el movimiento Construye, después de que el Tribunal Contencioso Electoral se echara para atrás en la eliminación de ese movimiento del registro electoral. Exactamente. A ver, aquí tenemos este post del expresidente Correa que hace referencia a una información que dio Radio Pichincha, ¿no? En la que pues señalaba que no va a desaparecer el movimiento Construye por decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, sobre esto fue el día de ayer mismo, ya en la noche, Correa decía, léase, pacto con Noboa funcionó, nos devolvieron el partido y les daremos los votos para enjuiciar a Abad. En fin. Eso decía, ¿no? Y finalmente no fueron necesarios esos votos y se obtuvo el movimiento Construye. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Construye al expresidente Correa? A ver, ¿qué dijo Construye? Hoy vamos ciegos a la sesión de la Asamblea Nacional. No nos han entregado un solo documento sobre los argumentos que presuntamente vinculan a la vicepresidenta a una infracción penal. No estamos de acuerdo con ningún tipo de reserva sobre información tan relevante y por ello votaremos en abstención. Respetamos la posición de algunos miembros de la bancada que consideran que la investigación debe autorizarse de inmediato y votarán en ese sentido. La vicepresidenta deberá ser investigada una vez que termine su mandato, es decir, en 8 meses cuando deje el cargo que ocupa porque fue elegida como su compañero por Daniel Noboa. El gobierno debe resolver este conflicto interno y dedicarse a solucionar los problemas de seguridad y empleo que asfixian a los ciudadanos. Bueno, y continúa, ¿no? Porque este fue un post extenso que dice sobre las narrativas alrededor de esta votación. ¿Quién tuvo un acuerdo de impunidad 135 días? Noboa, Correa y el Partido Social Cristiano. ¿Qué aprobaron juntos? Perdonar $84 millones a los deudores de impuestos, incluido el grupo familiar de Daniel Noboa. Que la Comisión de Fiscalización y de Justicia sea dirigida por el correísmo para buscar impunidad. ¿Qué quiere el presidente Noboa? Deshacerse de la vicepresidenta que él mismo eligió. Hacer campaña desde el gobierno, usando los recursos del Estado y sin encargar la presidencia. Ya, vamos a la tercera parte del post. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debe hacer Noboa? Dejar de improvisar, dejar el TikTok y ponerse a gobernar, generar empleo y seguridad, resolver su conflicto con la vicepresidenta y que la justicia haga su trabajo y la sancione, si es que así corresponde, dejar de presionar a los distintos poderes del Estado. Bueno, y por supuesto, tú coincidirás, Chano, ustedes amigos seguramente también coincidirán. Por supuesto que el perdedor de lo que sucedió hoy en la Asamblea es pues el gobierno.
Y lo dice el silencio, ¿no? Que ya si no fuera del otro lado estuviera haciendo TikToks ahí llorando, ¿no? Haciendo llorar a los demás. Recordemos que el presidente Daniel Noboa y altos funcionarios del Ejecutivo habían anticipado de manera reiterada que no se encargará el poder a Verónica Abad cuando el presidente se postule como candidato para las elecciones de febrero del próximo año. Así es. Y bueno, no ha habido pronunciamientos en videos o individuales, ¿no? La única reacción del gobierno ante la negativa de la Asamblea de autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad fue mediante el siguiente comunicado que lo tenemos acá en pantalla. ¿Puedo hacer un breve comentario? Por supuesto. Nada más muy breve. Fíjate en la fecha. Está sobre la fecha, no le quitan la X, que es el texto falso. Y es un comunicado tan mal escrito, tan mal hecho, que al final ni siquiera tiene punto final. Una cosa, pero terrible. La votación de hoy en la Asamblea, ya me lo bajaste ahí por la parte principal. A ver, acá la votación de hoy en la Asamblea Nacional es la evidencia más clara de lo que ya conocíamos. Un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos. La troncha política queda en evidencia. La solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad era clara y motivada. Solo era cuestión de dejar que, como en cualquier democracia medianamente estable, los órganos de la función judicial hagan su trabajo. Pero no lo permitieron. Sus acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso continúe como correspondía. Aquellos que hace poco eran enemigos, ahora resulta que han transado debajo de la mesa. No importaron las denuncias, las acusaciones, las pruebas, los expedientes. En fin, no importó el sentido de justicia, solo importó su pacto. Y continúa, leemos todo el comunicado del gobierno. Yo creo que amerita. No sabes que esta parte de la troncha. Dice, las jugarretas de la troncha, esto ya le dice, no. Se ha evidenciado ya en otras circunstancias. En las últimas semanas, las bancadas del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye se han unido para frenar las acciones del gobierno, acciones cuyos beneficiarios son cada uno de los ecuatorianos. Bloquearon proyectos de ley impulsados por la bancada oficialista. Tuvieron un pacto para intentar limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador con la modificación de un veto parcial. Además, sin ningún motivo, pretenden implantar juicios políticos contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa. Y en la última parte, el Ejecutivo dice lo siguiente, como amenazándole a la vicepresidenta. Dice, en este gobierno estamos claros, la transparencia es nuestra principal bandera. Ningún funcionario está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo. Oye, punto, mejor dicho, sin punto. Bueno, habrán estado llorando cuando escribieron este comunicado. Llorando, histéricos, han estado rojos, colorados, manda esa tontera, manda de uno. ¿Sí? Ahí está, por cabeza caliente, eso es lo que pasa. También se pronunció el movimiento Revolución Ciudadana mediante este comunicado, vamos a leer, que dice, hágase cargo, presidente Noboa, entre signos de admiración. Usar el poder político para resolver problemas internos es corrupción. Ante ello, la bancada ciudadana ha sido coherente en no aprobar el enjuiciamiento penal a la segunda mandataria. Si hay diferencias entre el presidente de la República y su vicepresidenta, que él mismo eligió, estas deben resolverse internamente y no intentar usar a la Asamblea Nacional para sus protervos intereses. En negritas, el delito imputado no prescribe. Esperamos que usted mismo, presidente, sea quien denuncie cuando el mandato termine. El país se desangra y el gobierno dedica sus esfuerzos para su agenda electoral. Hágase cargo de una buena vez de sus decisiones del país, de la gente, de lo que es su responsabilidad. Mira tú, ¿no? Me parece que es bastante potente este título, ¿no? Del comunicado de la Revolución Ciudadana. Hágase cargo, presidente Noboa. Hágase cargo realmente de los problemas de orden político internos. Hay una razón bastante clara. Es un tema entre el Ejecutivo, del Ejecutivo, con la vicepresidenta, que también es el Ejecutivo, y terminamos metiéndonos todos, el país, la Corte, la Fiscal, la Asamblea. ¿Quién más falta aquí?
Ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nomás pues falta sí. que ya venga también a opinar del tema. No, pues y acuérdate que hicieron un mega reportaje en TC Televisión Canal en manos del sí, gobierno. el único que han en hecho. contra de Verónica Abad. Sí. Ujú, exactamente. Bueno, y de esta manera la vicepresidenta Verónica Abad le ganó un primer round al gobierno. Ese que hacía pan, pan, pan. Sin embargo, pues aún no puede cantar una victoria definitiva, ¿no? ¿No es cierto? Espérate que estoy diciendo. Ya. Ok. Ya, ese Pero fue aún, el primer claro, round nomás. no puede cantar victoria, porque aún queda pendiente la denuncia en contra de Abad en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta campaña anticipada, cuando fue candidata para la alcaldía de Cuenca en las elecciones de febrero de 2023. Así es, eso está todavía pendiente. Esta denuncia, ustedes recuerdan, fue planteada por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, y el proceso está en manos del juez electoral Fernando Muñoz Benítez. Ujú, ¿no? pero bueno, ya va un round adentro. Si se determina que Abad realizó campaña anticipada, recaerá en una infracción electoral grave con una sanción que va, ojo, desde una multa hasta la destitución de acuerdo al 278 del Código de la Democracia. Exactamente, el Código de la Democracia en este artículo 278 dice que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años, ¿no? Se aplicarán a quienes incurran en las conductas que menciona el 278. Pero además el presidente Daniel Noboa tiene bajo la manga una tercera carta, y es el pronunciamiento que hizo a la Procuraduría General del Estado respecto a si debe o no solicitar licencia cuando se postule como candidato para la reelección. Hace pocos días la Procuraduría realizó una consulta al Consejo Nacional Electoral, pero ese organismo le respondió que no tenía la competencia para dar un criterio jurídico sobre si el presidente Noboa debe o no pedir licencia cuando empiece la campaña. Exactamente, entonces, como ya el CNE le respondió a la Procuraduría que no es competente para realizar un criterio jurídico, entonces ahora le compete a la propia Procuraduría responder la consulta al Ejecutivo, y ahí puede haber novedades también, ¿no? Y para finalizar esta parte de la historia, porque esto va a seguir lamentablemente a través de estas otras vías, el contencioso electoral o la Procuraduría, pero para finalizar esta historia, la Fiscalía General del Estado también se pronunció sobre el futuro del caso que ellos impulsan, el caso Nene. Ya, aquí está el comunicado emitido ya esta tarde de la Fiscalía, que dice lo siguiente: una vez conocida la decisión de la Asamblea Nacional de no levantar la inmunidad a la señora Verónica Abad como vicepresidenta de la República, conforme lo señala el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, la Fiscalía General del Estado, respetuosa de la Carta Magna y de la ley, informa a la ciudadanía que... Dos puntos. ¿Qué dice? Estaba perdido, sigue tú. A ver, la Fiscalía General del Estado continuará con el procesamiento del denominado caso Nene, de acuerdo con los recaudos procesales, con el fin de aclarar los hechos y determinar responsabilidades de las personas investigadas, siempre sobre la base de la ley y la verdad procesal. Ya me recuperé. Esta institución reafirma sus compromisos con la ciudadanía de luchar contra la corrupción. Por lo tanto, seguirá el proceso contra la persona investigada una vez que termine su periodo como vicepresidenta. Eso dicen todos. Así es, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy claro, ¿no? Que por el hecho de que la vicepresidenta tiene inmunidad y no pudo levantarse esa inmunidad en la Asamblea, pues no le pueden topar en este momento en el caso Nene, y la Fiscalía anuncia que la investigación, específicamente en contra de la vicepresidenta, se reabrirá nuevamente y continuará, se retomará una vez que termine su periodo como vicepresidenta, es decir, el 24 de mayo del próximo año, de 2025. Pero tiene que haber nueva denuncia, porque este ya prescribe. A ver, no somos abogados, obviamente, son las dudas que estábamos comentando antes del programa, porque la instrucción fiscal de 90 días ya se cierra el próximo miércoles 19 de junio. Entonces, al cerrarse la instrucción fiscal, ¿cómo sigues investigando en este caso a Verónica Abad? Eso no lo sabemos. En el tema jurídico esto tendrá que dilucidarse, ¿no? Pero además de eso,
¿Tú crees que ya después de casi un año, cuando Verónica Abad deje de ser vicepresidenta, alguien se acordará de esto? ¿Le importará a alguien? ¿O es que ahora era para bajarle del cargo para no encargarle el poder? Dependerá de que tenga algún valor político coyuntural para que esto vuelva nuevamente a cobrar valor. O sea, realmente esto de perseguir la corrupción y demás, llegar a las últimas consecuencias, también no lo debería hacer, pero es un discurso político. Por supuesto. Y como lo dijimos al inicio también de este segmento, pues Verónica Abad puede respirar por ahora tranquilamente, porque el delito que se estaba investigando, que es concusión, es bastante grave. Porque si se aprobaba el enjuiciamiento penal, pues pudo haber sido declarada culpable y de acuerdo al Código Integral Penal, la sanción, la pena, 5 a 7 años de prisión por el delito de concusión. Ahora, supongamos, si la vice pasa todos estos otros problemas, la vicepresidenta Abad puede reemplazar al presidente Noboa el rato que sea necesario, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces no habría ninguna otra posibilidad. ¿O sí? ¿Qué dice el Javi? O sea, aparentemente no, pero yo también me pongo del otro lado y me parece imposible que el gobierno le entregue así nomás, venga a ser presidente usted. ¿Qué se irán a inventar, dices tú? Algo que a lo mejor ahorita, perdonarán nomás, no se nos ocurre, pero me parece que eso sí tengo claro. Es imposible que el gobierno le diga, venga nomás y haga usted lo que quiera, aunque la ley diga eso. Algo tendrán que inventarse. Seguramente, si ¿Le ahora dará ya una manito la Procuraduría? Mira que además que el filtro que es de 3 temas, ya pasó la Asamblea, falta el Tribunal, falta la Procuraduría y quizás la Corte, son 4 filtros, pueden ser 4. Entonces si pasa eso ya deberían darle, ¿no? Pero dudo mucho que lo hagan. No Pero sé, yo ¿no? creo que ya en el tema personal lo más complicado era el tema penal, pues, porque por último se queda sin cargo. Pero imagínate lo grave que es que vaya a prisión. Muy tenaz, sí. Y bueno, hemos hablado mucho del tema. Quisiéramos no hablar nunca más de este tema, pero lamentablemente lo vamos a tener que seguir haciendo. Bueno, nos vamos, queridos amigos. Hemos tenido 800 likes. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Ya muy bien. Nos vamos. Gracias. Esperamos el día. Compartan la señal. Lunes, compartan Suscríbanse la al canal. señal. Y ya lo saben, Feliz Día del Padre. Bien informados este fin de semana a través de nuestros canales digitales, www.Radio Pichincha y nuestras redes sociales. Porque la información no para acá en Radio Pichincha. Vean la Eurocopa. Gracias, amigos. Nos vemos. Chano. ¡Hasta el lunes! Hagan deporte.